Gloria a ti, mi Señor, te adoramos, Padre, te exaltamos, te glorificamos en esta noche que nos regalas, una noche más, una noche de bendición, una noche donde creemos que tu Espíritu Santo va a seguir glorificándose por medio de tu maravillosa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser, Señor, que tu poder maravilloso sea derramado, Señor, sobre nuestras vidas por medio de tu palabra, que seamos guiados a una total obediencia, Señor amado, a lo que tú nos dejaste escrito, en todas esas cosas, Señor, que tú quieres, anhelas, que nosotros te obedezcamos, en todo eso, Señor, que tú deseas, Padre de la gloria, que seamos llenos de tu amor y de tu gloria. Hoy, Señor, te pedimos que tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, que hables a nuestro ser y te glorifiques de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, enséñanos, guíanos a valorar tu palabra, a obedecerla y a entenderla, Señor, que haya un anhelo y un deseo en nuestro corazón por tener un pleno conocimiento de tus cosas, de quién eres tú, Señor amado, de qué es lo que quieres con nosotros, Señor, que tu gloria maravillosa sea derramada en nuestro corazón por medio de tu maravillosa y bendita palabra. Te adoramos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Espero que todos estén teniendo un día de grandes bendiciones en medio de tantas cosas. Un ejemplo, aquí estuvimos todo el día sin luz. Y todo el que sabe aquí en nuestra ciudad de Santa Marta sabe qué significa estar sin luz, estar sin agua, un calor desesperante, pero le damos la gloria al Señor. Amén. Vamos a estudiar hoy la palabra del Señor y ahí hay un título que es Vida en Cristo. Vida en Cristo. Tú y yo debemos entender, saber qué es la vida en Cristo, cómo es vivir en Cristo. ¿Será que hay algo que tenemos que cambiar? ¿Será que hay algo que debemos empezar a hacer cuando yo digo soy cristiano? ¿O será que puedo seguir viviendo igual, hablando igual, pensando igual? Y es lo que nosotros debemos entender, pero es el temor más grande que tienen las personas en su corazón. ¿Por qué digo que es el temor más grande? Porque cuando se les habla del cristianismo, se les habla del evangelio, lo primero que viene a la mente de la persona es el cambio que debe tener. Y viene a su mente esas cosas malas que le gustan hacer: fumar, bailar, tomar, etcétera, etcétera. Y como que uno dice, oye, ¿tengo que dejar de hacer todo eso? Sí, la respuesta es sí. Debemos empezar a luchar
por cambiar nuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué tengo que dejar de hacer todo eso? Porque esas prácticas son pecado y son desagradables delante de la presencia de Dios. Eso que hace las personas, que hacíamos los que somos cristianos, era lo que nos tenía destituidos de la gloria de Dios. Por eso la ira de Dios viene sobre los que desobedecen por estas prácticas. Entonces no se puede decir que tengo una vida en Cristo o que Cristo vive en mi corazón si yo vivo igual, si yo no tengo la intención de cambiar. Ahora debemos entender que ese cambio bendice tu vida y mi vida. Si tú cambias, hay bendición para ti, para tu familia, en tu empleo, en tu economía. No se puede decir soy cristiano, sigo viviendo igual, y hay personas que se hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué me sigue pasando lo que me sigue pasando? Pues porque no has cambiado. ¿Sí? Ejemplo, si alguien dice soy cristiano, sigo tomando, pero se pregunta, ¿y por qué no me alcanza la plata si soy cristiano? Bueno, porque te la sigues tomando. Deja de estar malgastando el dinero, empieza a administrarlo correctamente y te vas a dar cuenta que rinde. O sea, si das ese cambio, va a haber bendiciones en tu vida. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Él es Cristo. Dio vida a vosotros, a ti y a mí. Digo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vino Cristo y nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Pues quitando, borrando esos delitos y esos pecados. Vamos a hablar un poco de la vida en Cristo. Ahora sabemos que uno de los beneficios más grandes, o el beneficio más grande, el mayor propósito de Cristo, el mayor beneficio que quiere darnos, el más grande por medio de su sacrificio, es la vida eterna, la salvación. Pero creo que aparte de esa salvación, al estudiar nosotros la Biblia, leerla un poco, escudriñar su palabra, nos damos cuenta y empezamos a anhelar recibir otro tipo de bendiciones. O sea, como que no me quiero quedar solamente esperando a que Cristo venga. Mientras tanto, ¿qué? Mientras yo tengo que guardarme, santificarme, tengo que empezar a obedecerte, Señor, predicar, guardar mi vida para ti. Pero hay muchos que dicen, ¿a cambio de qué? O sea, ¿en qué me beneficio yo en mi espera mientras tú vienes por mí o me llamas a tu presencia? Y eso es lo que muchos creen, que se puede seguir viviendo igual. Pues hay personas que dicen, no, cuando ya esté en las últimas pido perdón. Pero entonces todos anhelamos recibir bendiciones, recibir cosas que Dios coloque frente a nosotros, de tantas bendiciones que su palabra nos muestra. Creo que todos anhelamos que si nos enfermamos, seamos sanados, poder tener un empleo, una mejor economía, poder tener de pronto una casa, un carro, estudios, que guarden nuestras vidas, nuestros hijos. O sea, cosas que humanamente podemos ver y palpar. Yo creo que todos anhelamos eso, pero para tener eso, hermanos, necesitamos un corazón sano delante de Dios, que esas cosas no vayan a ocupar el lugar que Cristo merece en nuestras vidas. Bendiciones aquí en la tierra, eso lo anhelamos. Ahora, debemos tener claro que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo físico y lo material. Y aquí hay un gran signo de interrogación. ¿Qué es más importante para ti?
lo terrenal, lo material, el carro, la casa, beca, dinero, empleo, o lo espiritual. ¿Qué es lo que tú más buscas, a lo que más le dedicas tiempo? ¿Qué es lo que más te apasiona? Porque conforme a lo que tú más le saques tiempo, eso es lo que más te importa a ti. No, a mí lo que más me importa es Dios, dicen muchos. Pero hay un culto y no vienen. Hay un ayuno y no vienen. Hay tiempo de oración y no vienen. Pero a cualquier cosa corren, llegan temprano, cualquier otra cosa, no hay excusas de ninguna índole. Entonces, mira y analiza a qué le das tu prioridad en esta tierra. Ahora, no estoy diciendo de pronto que vayas a empezar con lo que de pronto se llama un fanatismo y descuides tu esposo, tu hogar, tus hijos, por estar aquí metido o en el lugar donde tú te congregues. No, porque es que tú puedes darle el primer lugar a Dios en tu hogar, honrando tu familia. Eso lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa con las cosas de Dios? ¿Qué tanta prioridad también tú le das a las cosas del Señor? Y esto es interesante, poder evaluarnos, hacernos un análisis personal. Porque para analizar a los demás somos buenos, pero en el momento que yo tengo que analizarme, como que nos cuesta, nos creemos perfectos. Estamos hablando de la vida en Cristo. Ahora, cuando hablamos de bendiciones, recuerden que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo material y lo físico, ¿sí? Pero cuando hablamos de bendiciones, no solo se trata de dinero o de la casa o del carro. Cuando tú le dices a una persona, Dios te bendiga, esa es una frase que se ha vuelto una frase de cajón, se ha vuelto una frase tradicional en el cristiano, en el mundano, en todos. Todos tienen esa costumbre de a sus hijos, a su esposa, al vecino, a la vecina, por WhatsApp, por donde sea, Dios te bendiga. Y esa es la gran tarea. Averigua qué significa Dios te bendiga. O analiza tu vida y tu corazón. ¿Qué le estás queriendo decir a la persona cuando tú le dices Dios te bendiga? Ahora, tú puedes también averiguar cuando alguien te dice a ti Dios te bendiga, llámalo, dile, ven, ¿qué significa ese Dios te bendiga? O sea, tú me estás diciendo Dios te bendiga, yo te digo amén. Yo recibo las bendiciones de parte de Dios, pero de tu boca, de tu corazón, ¿qué estás desatando sobre mi vida? Entonces la persona puede entender que, quiere que me vaya bien. La persona puede entender que quiere que tenga un mejor trabajo, porque esos son bendiciones y esas bendiciones las da Dios. Ahora, ¿qué tipo de bendición cuando decimos Dios te bendiga? Si tú vas a Deuteronomio 28, ahí dice bendiciones de la obediencia. De la obediencia. O sea, si tú le estás obedeciendo a Dios, que esas bendiciones vengan sobre tu vida. Es lo que podemos estar desatando sobre una persona. Si la persona le obedece, que esas bendiciones te alcancen, porque eso es lo que viene de parte de Dios. Pero también están las bendiciones espirituales. Al decirle a una persona, oye, Dios te bendiga, pero si esa persona es inconversa, la bendición más grande que yo quiero para ella no es un carro, no es una casa, no es un empleo, ni la mejor pinta de ropa, sino que se acerque a Dios. Le decimos al inconverso, oye, Dios te bendiga, pero yo en mi corazón que te bendiga con arrepentimiento, que te conceda el arrepentimiento, que te conceda el acercarte a Dios, que puedas nacer de nuevo. ¿Qué bendición más grande que esa? Ya lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Entonces pregunta, cuando te dicen Dios te bendiga, ¿qué es lo que quiere decir la persona? Y piensa, cuando tú le dices Dios te bendiga a alguien, ¿qué es lo que tú estás desatando sobre esa persona? Entonces, no solo se trata
de material o de dinero. O es más, le podemos decir a una persona enferma: Dios te bendiga. ¿Cuál sería la bendición en ese momento? Que Dios sanara a esa persona. Si es una persona que no tiene trabajo, que Dios abra puertas de empleo. Pablo le dice en una de sus cartas, no recuerdo a qué congregación, que Dios los bendiga conforme a sus riquezas en gloria. O sea, conforme a lo que Dios tiene para ellos y conforme a lo que ellos necesitan, que Dios los bendiga. Pero recuerda que esa bendición la estaba desatando sobre una iglesia. Entonces, hablamos de paz, de gozo, de amor, de salud, de vida, familia, amigos y muchas cosas más que hemos buscado en el mundo de una manera errada y consecuencias dolorosas. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos estado detrás de tantas cosas que no se ven, pero hay manifestaciones de eso? Nosotros decimos, ¿cómo vemos el amor? El amor no se ve, pero se puede demostrar y hay manifestaciones de amor. Paz no se ve, pero uno puede decir, en esta casa, a veces decimos, en esta casa se respira una paz. Entonces hay manifestaciones, hay cosas, bendiciones de parte de Dios, hermanos, que puede uno tener sin tener un dinero. Mire, una de las cosas, de las bendiciones más grandes que uno puede tener es poder confiar en Dios. Confiar en Dios en medio de la prueba, del problema, de la enfermedad, de la escasez. Qué bendición más grande, porque esa confianza produce paz en la vida del creyente. Entonces, a veces no le prestamos atención a esto, sino que la gente define que estar en bendición es tener plata. No, Dios me ha bendecido, mire la casita que me ha dado. Y usted va y mira y vive enferma la persona, usted va y mira y vive, no sé, con problemas, con situaciones. Pero dice la persona, pues aquí tengo mi casa. Qué bendición más grande. No, hermano, hay bendiciones más importantes que lo que nosotros podemos palpar en esta tierra. Y esas son las bendiciones espirituales. Ahora el versículo empieza diciendo, y Él es Cristo, nos dio, ¿qué nos dio? Vida. ¿Qué es tener vida? Es un beneficio y una de las bendiciones más maravillosas que puede tener el ser humano para disfrutar de la presencia de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza, y teniendo vida es que nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué pasa cuando alguien muere sin arrepentirse, sin acercarse a Dios? Entonces, por eso hay algo bien interesante. Esta vida o este beneficio o esta bendición de tener vida de parte de Cristo por medio de su sacrificio, ¿tú la aprovechas correctamente? O sea, tú vives, tú entiendes esa bendición de tener vida, tú entiendes la bendición de poder saber que oyes, que respiras, que puedes ver, que puedes caminar, que puedes moverte, que puedes conectarte a una transmisión como esta. Tú entiendes esa bendición cuando Él dice, y Él os dio vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero teníamos vida física. ¿Pero para qué era esa vida física? Era la oportunidad de arrepentirnos de esos delitos y pecados. Ahora, si tú ya te arrepentiste, ahora Él te dio una nueva vida para que tú la disfrutes y acerques a otros a la vida en Cristo. No nos dio una nueva vida y un nuevo nacimiento para que sigamos por ahí haciendo lo mismo. Entonces, esto nos gusta cuando nos dice Él nos dio, esta palabra nos dio, esta frase habla de un beneficio. ¿A cuántos les gustan los beneficios? ¿A cuántos les gusta verdaderamente cuando, ay, mire, me dieron este regalo, me dieron esta bendición, me dieron
no sé, recibir algo sin tú tener que entregar algo a cambio. Por eso se habla de un beneficio. Entonces, este beneficio o los beneficios nos gusta recibirlos, nos gusta que nos den. ¿Y cómo nos gustan los beneficios? Gratis, que no nos cobren, así como el sacrificio de Cristo, porque por medio del sacrificio fue que Él nos dio vida. No nos cobra, no vale. El evangelio no se trata de dinero, es solamente creer y obediencia. Ese es uno de los más grandes beneficios que muchos no valoran, que muchos no rechazan. Ese beneficio lo recibimos por medio del sacrificio. Ahora, ¿nos gusta? La pregunta es, ¿aprovechamos correctamente lo que nos ha dado Cristo y todo lo que hace por nosotros? Porque por ahí hay un dicho que dice que lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y eso sucede, hermano, cuando las cosas no nos cuestan trabajo, cuando no las hemos conseguido con el dolor de nuestra frente. Tú y yo no entendemos, hermanos, que es un clavo en las manos o en los pies. Tú y yo no entendemos ni el más mínimo dolor de tener una corona de espinas. Tú y yo no sabemos qué es que traspasen nuestro costado con una lanza. Tú y yo no sabemos qué es que nos abran la piel a latigazos. No sabemos. Entonces ese es el gran problema. Como no sabemos, no lo valoramos. Muchos no valoran esa vida en Cristo como la deben valorar. Piensan que la vida en Cristo es para ser orgullosos, altivos, prepotentes, creerse en más que los demás, o que la vida en Cristo es para conseguir plata y amontonar riquezas. Pero no tienen en cuenta lo espiritual, que es el motivo principal por el cual Cristo fue a la cruz del Calvario. Personas que dicen ser cristianas y se la pasan peleando por dinero, como si el día que se murieran o Cristo viniera se lo fueran a llevar. Eso es ser materialista, no espiritual. Ahora, hay que valorar. Hace poco yo caminaba y yo hablaba con el Señor y Él me daba esta explicación. O sea, muchos no valoran el sacrificio porque no les ha costado. Mira, hermanos, si a nosotros como papás, las que son madres, a veces nos toca enseñar a nuestros hijos a que valoren. Y hace poco hemos estado hablando de todos los beneficios de Cristo. Hemos estado hablando de Cristo. Cuando un niño de 5, 6, 7 años entiende qué es lo que un papá trabaja incansablemente para ponerle un plato de comida en la mesa, y de pronto el niño otra vez lo mismo, pero es que no se cansan de darme arroz, yo quiero esto, y así muchos son con Dios. Señor, otra vez lo mismo, ¿por qué mejor no hacemos esto? Y a veces esos hijos quieren darnos órdenes. Hermanos, las órdenes las da el Padre, las órdenes las da Dios, y automáticamente nosotros tendríamos que obedecer, porque la vida que tenemos nos la dio Cristo. Y así como nos dio vida, nos da mandamientos para obedecerlos. Por eso la pregunta, ¿aprovechamos correctamente todo lo que nos da Cristo y todo lo que hace por nosotros y lo que ha hecho por medio del sacrificio? Y aquí hablo de las bendiciones espirituales. Porque yo estoy seguro que si Dios te da a ti un carro, una casa, un celular, un empleo, eso lo estás aprovechando al máximo. Pero ¿cuánto aprovechas la misericordia? Ahora, aprovecharla de la manera correcta no es aprovecharse, ¿no? Porque a veces somos aprovechados, abusivos, sino de darle el uso correcto. O sea, yo hablo de valorar el amor, la misericordia, la paz, todo eso que no vemos,
porque no es terrenal, pero que entendemos que está ahí. Sabemos por fe que Cristo nos ha entregado esas cosas: el gozo de la salvación, paz, amor, misericordia. ¿Valoramos todo eso de parte de Cristo? ¿O simplemente la vida que queremos es lujos, avaricia, excentricidades, tener más que los demás? Así me toque coger a mi familia y pisotearla, pero esto es mío, esto nadie me lo quita, y mire, y voy a encontrarme y voy a comprar para que vean que sí tengo. Hermanos, eso no es la vida que Dios quiere. Recuerden que al joven rico Cristo le dijo: pues vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Y qué hizo él? No. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en lo material. Ahora, Él, que es Cristo, nos dio a vosotros, a ti y a mí. ¿En qué momento nos dio esa vida? Nos dio vida cuando estábamos muertos. Vida. Vamos a hablar de esta palabra que es el centro de nuestro mensaje en esta noche. Vida se presenta, cuando tú hablas de vida, no, Él está vivo. Por ahí pasó. Si dicen por ahí pasó, es porque está vivo. Si dicen acabó de salir, es porque está vivo. Está en el cuarto, está vivo. Está trabajando, está vivo. Cuando se habla, es que la palabra vida se presenta como un todo unitario. Un todo unitario, sin que haya distinción entre lo físico, intelectual y espiritual. Porque recuerda que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Así nos creó Dios, tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cómo dice que es un todo unitario? Sí, sin que haya distinción entre lo físico, entre esta materia, esta carne, lo intelectual, que puede hablar aún de nuestras emociones, el alma, pero también lo espiritual. Todo es un paquete, todo es una sola cosa. Todo, hermanos, debemos entender que cuando Dios nos da vida, o esta vida que tú tienes, mira, así no seas creyente, pero si tú tienes vida, tú tienes un todo, y está la gran oportunidad de un arrepentimiento, de arreglar tu condición espiritual, de acercarte a Dios, de ordenar tu casa, tu familia, tu empleo, tu economía. Es un todo sin que haya distinción. ¿Qué pasa? ¿Por qué este significado dice sin que haya distinción? Porque el ser humano hace distinción. Se preocupa más. Algunos se preocupan más por lo físico, por su apariencia, ¿no? Gimnasio, ropita, pero ¿cómo están en lo espiritual? ¿Cómo está su alma? Pero lo que importa es impresionar exteriormente. Y algunos en lo intelectual. No es que yo soy fulana de tal, especializada y magíster en esto, pero su hogar está destruido. No, es que yo soy Pepito Pérez, administrador de no sé qué, esto, tengo tantas propiedades, pero no ha podido con su hogar y su familia, y su corazón está lleno de tristeza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero también a veces muy espirituales, algunos por ahí, pero no se preocupan por bañarse, por lo físico. Al menos échese una manito de gato. El físico es importante, que usted esté bien arregladito, que huela rico, bien así, de vez en cuando ir a donde el barbero. Pero también se preocupan por lo espiritual, pero algunos descuidan lo intelectual. O sea, no se preocupan al menos por estudiar la palabra. Somos espirituales, y si les dicen tienen que hacer esto, van y pues como no estudian la palabra, el conocimiento es importante. Entonces, físico, intelectual, espiritual debe ser un todo unitario, que esa es la vida que Cristo quiere que tú y yo aprendamos a manejar. Ahora, en el griego hay dos palabras para indicar vida. Primero es bios, así como suena, bios.
es vida común en el hombre y en los animales, en todos, o sea, todo lo que tenga vida. El perro tiene vida, el gato tiene vida, tú y yo tenemos vida, nuestros enemigos tienen vida. Todos, hermanos, lo que respire, esté en una silla de ruedas, tenga o no tenga trabajo, si está en un hospital, eso tiene vida, sea o no sea salvo. Habla de este tipo de vida, una vida común en el hombre y en los animales. Esa vida es la normal que tú ves diariamente en la calle, pero está el Zoe, Z-O-E-H, y este Zoe o este otro tipo de vida, la vida que el pecador recibe al nacer de nuevo, la vida sobrenatural que procede de Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida, el bios, no es igual que el Zoe. O sea, el bios es en la persona afuera, el que se la pasa tomando, fumando, mintiendo, engañando, robando, en idolatría, en violaciones, en todo eso. Ellos tienen una vida como la de un perrito, como la de un gatico, como la de un sapo. Ellos se mueven, respiran, etc. Pero tú y yo tenemos Zoe. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Ya ese bios, esas prácticas ya no están en nuestra vida, ya no las practicamos. Y hoy en día tú y yo disfrutamos de la vida sobrenatural que procede de Dios mismo, el nuevo nacimiento. Les quiero leer un poco del versículo 2 en adelante, ahí en Efesios capítulo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. Y aquí está hablando de la vida bios, de cómo tú y yo vivíamos, lo que éramos, lo que hacíamos. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Tú y yo vivíamos en los deseos de nuestra carne, bios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, esto nos sirve para aterrizarnos un poco. Tú también eras eso que hoy criticas en mucho. Tú también practicabas eso que hoy criticas en muchos. Esto lo hablo para aquellas personas que no se ha bautizado. Lo critica. Usted también era una persona sin bautizarse. Y usted ya fue a encuentro, no he ido a encuentro. Uy, usted también era una persona que no había ido a encuentro. O sea, todos éramos, vivíamos, teníamos una vida bios, normal como la de los demás. Pero damos gloria a Dios porque hoy tenemos un nuevo nacimiento. Tenemos vida en Cristo Jesús. Que eso es lo que marca la diferencia. No es que nos haga mejores, no es que sea para humillar y pisotear a los demás, porque una de las grandes cosas que Dios quiere es que tú acerques a otras personas al Zoe de Dios, a la vida de Dios, ese cambio, ese nuevo nacimiento. Ahora, si tenemos estos dos tipos de vida, el bios y el Zoe, una vida natural, pero también Zoe porque hemos nacido de nuevo, podemos conseguir lo demás, podemos conseguir todo lo demás hablando de lo terrenal y lo espiritual, ¿sí? Hablamos de amor, salud, amigos, familia, carro, casa, beca y a Rebeca.
Cuando tenemos bios, una vida natural, quiere decir que podemos trabajar, esforzarnos, etc. Pero con el Zoe conseguimos lo espiritual. Recuerde que debemos darle buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas son añadidas, todas las demás. Por eso mientras hay vida hay esperanza. Esperanza de arrepentimiento, esperanza de entrar al reino de los cielos, pero esperanza también de que Dios nos solucione un problema, que Dios sane una enfermedad. Hay esperanza, hermanos, de que Dios actúe. Ahora, y Él os dio a vosotros, ¿cuándo? Dice ahí, cuando estabais muertos. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Hablando del pasado, vivíamos en el bios, muertos, sin el nuevo nacimiento, sin esperanza alguna, sin un respaldo divino, sin el amor de Dios. Así vivíamos, sin el Zoe. Ese es el cuándo. Y estábamos muertos, sin esperanza, sin oportunidad, sin misericordia. Estábamos ahí como que, recuerde que la Biblia dice que Cristo no ha venido, es porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento, que pasen del bios al Zoe, porque a eso nos lleva el arrepentimiento, a un nuevo nacimiento. Y estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Delitos, ¿qué son delitos? Delitos, ofensa o violación de las leyes o costumbres. Esos son delitos. No, mire, él cometió un delito. Y nosotros entendemos que cometer un delito tiene consecuencias graves terrenalmente hablando. Un robo, una violación. O sea, cometer un delito en esta tierra, hay que pagar por cometer un delito. Ahora imagínese cuánto más espiritualmente. Si cometemos delitos espiritualmente. ¿Y qué es un delito? Es una ofensa o violación de las leyes morales, leyes espirituales, de los mandamientos de Dios. O sea, ofender o violar los mandamientos de Dios. Esos mandamientos aceptados como reglas para nuestra vida. O sea, ¿cómo es la situación para una persona que sabe que robar es pecado y roba? Que sabe que mentir es un pecado, es un delito, es una ofensa, y lo sigue haciendo premeditadamente, sin importarle. ¿Será que nació de nuevo? ¿En qué tipo de vida está, valga la redundancia, viviendo? ¿En el bios? O sea, podemos decir que si sigue mintiendo, hay una probabilidad grande de que no haya nacido de nuevo. Ofensa a Dios mismo. Un delito es una ofensa al Dios mismo. Y pecados, cuando hablamos de pecado, habla de errar el blanco. O sea, Dios a nosotros nos creó con un propósito. Nos creó para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia. Para eso nos creó. Y nosotros sabemos que para ser adoradores de su gloria y de su gracia, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Ese es el propósito que Dios ha tenido siempre. Nos creó para que lo adoremos, lo alabemos, le obedezcamos. Pero el ser humano erró el blanco, tomó otra dirección. Esto de errar el blanco es lo que viene a la mente cuando tú le apuntas a algo con una lanza, con algo, y al lanzarlo se desvía. No dio en el blanco. Eso hicimos nosotros. Dios nos creó y nos lanzó para alabanza de su gloria, pero nosotros perdimos el blanco, nos desviamos. Errar el blanco, y por allá dimos en otro lado. Pecado. Desviarnos del propósito de Dios.
no cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Por eso es que nosotros decimos, nosotros no, la Biblia, alabanza y adoración no es saberse una canción. Alabanza y adoración no es solamente levantar las manos. Alabanza y adoración no es solamente tocar un instrumento o aplaudir. Alabanza o adoración no es solamente decir yo me sé el re, el ma, mientras que en la casa le pega a la esposa. ¿Cómo quiere Él que lo adoremos? En espíritu y en verdad. Que cuando tú no estés cantando, en medio de tu obediencia también le estés adorando. Cuando te traen la propuesta para hacer algo torcido, tú decir no. Eso es adorar al Señor. Decirle no al pecado, arrepentirnos, volver a tomar el blanco, volver a enderezarnos, volver a entrar. Cuando se habla de un arrepentimiento, que es la manera de dejar delitos y pecados a un lado, se habla de arrepentimiento, y arrepentimiento es conversión. Entonces, vamos a unir arrepentimiento, que es una conversión, y el pecado. Entonces, pecado es cerrar el blanco, nos lanzan y nos desviamos, pero cuando nos arrepentimos volvemos a tomar la dirección que Dios quería. Y eso es lo que estamos haciendo, retomando la dirección que Dios quería. Esa dirección con la cual Dios, en su propósito divino, te dio vida a ti y me dio vida a mí. O sea, Él no nos dio vida, hermanos, para que humillemos a alguien. Él no nos dio vida para que insultemos a alguien. Él no nos dio vida para que seamos idólatras. Él no nos dio vida para que mintamos, para que engañemos. No. Él nos dio vida y nos permite tener vida para que nosotros volvamos al propósito por el cual Él nos creó. Por eso nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Eso es algo que tú y yo debemos aceptar. Teníamos la paga del pecado, es la muerte. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer si el pecado nos hace errar el blanco? Arrepentirnos para volver otra vez al camino, a cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. No se puede sin arrepentimiento. Mire, hermanos, hay personas que se saben las canciones y las cantan a grito herido y levantan sus manos y adoran, pero cuando salen van a insultar a su esposa. Es más, se roban algo en el trabajo, les proponen un negocio turbio y lo hacen, pero vuelven y cantan y creen que Dios les está recibiendo eso. Están viviendo una vida no agradable. Ahora nosotros decimos, bueno, ¿y por qué Dios permite eso? Porque está dando la oportunidad de que procedan al arrepentimiento, y esa oportunidad solamente se las puede dar mientras ellos tienen vida. Por eso los deja vivir. Por eso a veces Dios los cuida y los guarda en sus delitos y pecados, porque Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento para que todos podamos heredar la vida eterna que Él tiene preparada. ¿Para quiénes? Para los que se arrepientan, para los que vuelvan a querer tomar el blanco sin equivocarse. Cuando uno vive así, cuando uno vive en delitos y pecados, pregunta, ¿cómo es esa vida? Así se vea bonito vestido, así tenga carro, casa y beca. Pero cuando uno vive en sus delitos y en sus pecados, ¿cómo es ese estilo de vida? ¿Cómo es su vida? Preocupaciones,
enfermedades, angustias, tristezas, decaído, dolor, no hay futuro. Pero ¿qué pasa? Que todo este paquete de cosas, el no creyente y aún muchos creyentes que no se han querido deshacer de muchas cosas, esto no lo quieren demostrar. No quieren demostrar su tristeza, su preocupación, su angustia, su dolor, sino que lo ponen así como Adán y Eva detrás de sus vestidos después de haber pecado. Y todo lo esconden detrás de una fachada. Entonces llevan una doble vida. Una vida que quieren aparentar por medio de su ropa o por medio de sus títulos, pero su área espiritual no es la que Dios quiere. No hay un nuevo nacimiento. Entonces pensemos, hermanos, hay muchos cristianos que no tienen un carro y son tan felices caminando. Miren cómo la vida se ha dañado tanto. ¿Y cómo se va a ir, pastor? Caminando. ¡Ah! ¿Cómo se le ocurre? ¿Para qué Dios nos dio estas bellas piernas, maravillosas piernas con 5 dedos, tobillos, rodillas, etcétera? ¿Para qué nos las dio? Pues para caminar. Pero hoy en día el mundo ve caminando. ¿Cómo se le ocurre? Como si caminar fuera un pecado. Entonces, claro, como hasta hoy en día caminar es despreciable, pues la gente prefiere su carro, su moto. No, ya no quieren caminar 2 cuadritas allí para ir a la tienda a pie, hay que ir en carro. ¿Para qué Dios te dio esa vida? Entonces, hermano, nosotros debemos mirar, y hay personas que no tienen un carro, que no tienen una moto, o hay personas que pagan un arriendo, no sé, humildemente, y son tan felices. Y usted va y mira a alguien que tenga mucha plata, mucho dinero, son infelices, no pueden ni dormir, hermanos, por estar pensando en el negocio. ¿Será que me dicen que sí, que no? Si firmo, si me consignan, si no me consignan, que no se me pierdan 100 pesos. Viven preocupados, que no me quiten, que me den. Quiero acaparar más, la envidia, la avaricia. En cambio, el que no tiene, vive tranquilo. Pero en esas preocupaciones, angustias, dolores, desvelos, decaimientos, tristezas, eso es lo que Dios no quiere. Mira, aparte de que Dios quiere que dejes de pecar, hablando de fumar, de tomar, de adulterar, de fornicar, de ser idólatra, mentiroso, engañador, divisor, etcétera, también Él quiere que todas estas emociones se vayan de tu vida para que tú puedas tener la vida que Él quiere. Una vida llena de paz, de amor, de gozo, de tranquilidad. Así no tengas, hermano. Que no tienes el celular más caro, eso, tener a Cristo es tenerlo todo. Estar seguros en Cristo. La vida que nos da Cristo no se compara con nada ni con nadie. Tengas o no tengas carro, tengas o no tengas casa, pero Él anhela darte vida, paz, amor, seguridad, tranquilidad. Eso no tiene precio, hermanos. Eso es como el comercial de Davivienda. Hay cosas, hermano, que no tienen precio, y aunque no se ven, son más importantes que muchas cosas que se ven. Ahora, consejo: aprovecha la vida que Dios te da para vivirla en bendición. O sea, aprovecha el Zoe, ese nuevo nacimiento, valóralo. No hagas como el que tiene mucho, hermanos. Yo no sé si a ti te ha pasado, siempre pongo este ejemplo cuando hablo de esto. Hermano, tener en abundancia es como para tener para desperdiciar. Cuando muchos tienen y no saben tener, desperdician. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron el almuerzo, pero sobró. Échelo a la basura. Entonces, muchos tienen vida y no la valoran y la echan a la basura. Ay, no,
aquí estamos vivos y tenemos bienes materiales. ¿Cómo la echan a la basura? En sus delitos y pecados. Como si no les fuera a hacer falta, como si no la fueran a necesitar. Y cuando están enfermos, ay sí, Diosito, ayúdame. Cuando se quedan sin trabajo, ay, Chuchito, ayúdame. Cuando les pasa alguna situación, ay sí, ay sí, ay sí. ¿Por qué? Por no valorar la vida que Cristo les da. Al que no se ha arrepentido, para que se arrepienta. Y a los que ya estamos arrepentidos, para aprovechar esa vida en Cristo. Aprovecharla como Él quiere que la aprovechemos, valorando su sacrificio, obedeciendo su palabra, llenándonos de su Espíritu Santo y caminando en obediencia a todos sus mandamientos, hermanos. Esa es la vida que Cristo quiere que llevemos, no una vida de excentricidades, de 3 carros, 2 casas, 5 fincas, 7 apartamentos, 2 empresas, 7 celulares y doctorados. Sí, esfuérzate por todo eso. Dios quiere bendecirte integralmente, pero primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia para poder llevar la vida en Cristo que Él quiere que tengamos. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, pero les quiero recordar primero que mañana, si Dios nos permite y tenemos vida y amanecemos, tenemos 5 de la mañana nuestro tiempo de oración. Es un tiempo de media hora más o menos para orar, para clamar, para darle gracias. No importa si eres de Bogotá, de Medellín, de Cartagena, de Barranquilla, no importa si eres de la Cruzada Cristiana, de la Cuadrangular, de Asambleas de Dios, no importa. Unámonos en oración, a ver si llueve, a ver si aparece el agua, a ver si ese que tienes enfermo recibe sanidad, a ver si por ese que estás orando para que se convierta el Señor, se convierte. Y para que la gloria de Dios sea derramada en nuestras vidas y en nuestras familias, y que el Señor guarde nuestro corazón de desviarnos. Amén. Entonces les esperamos con la voluntad de Dios a las 5 de la mañana, y también mañana tenemos nuestro culto de jóvenes. No te lo puedes perder. Y recuerda que también estamos orando por nuestro encuentro y por la celebración del Día del Niño este 28 de abril. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por darnos vida juntamente contigo. Y te pedimos perdón, Señor, si no hemos valorado esa vida que nos has dado en algún momento. De pronto hemos pisoteado tu sacrificio, no lo hemos valorado de la manera correcta, o no le hemos dado la importancia que debemos darle. Lógicamente el mundo pisotea y no valora y te da la espalda, Señor Jesús. Pero Padre, sé que tú tienes aún un propósito con todos ellos. Tú estás esperando que ellos procedan al arrepentimiento, que ellos, Señor bendito, anhelen el vivir esa vida en Cristo, una vida de arrepentimiento, de paz, de gozo, de libertad, de disfrutar de la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Por eso, Señor, yo te doy gracias. Gracias por limpiar nuestros pecados. Gracias por sanar nuestros corazones. Gracias por restaurar nuestras familias. Y aún gracias por todas esas luchas por las que estamos pasando en este momento. Porque creemos, Señor, que mientras hay vida, hay esperanza. Y no debemos perder la fe. No debemos dejar de confiar, porque al final tú eres quien tiene la última palabra. Por eso te pedimos, Señor, por aquellas personas a las cuales les predicamos, por las cuales hemos orado, familia, amigos, vecinos, Señor, tráelos a tus pies.
que reciban esa nueva vida en Cristo, que se arrepientan de sus pecados, que se llenen de ti, Padre poderoso. Y nosotros, Señor, los que estamos aquí conectados, que decimos ser cristianos, Padre, si hay algo oculto, algo que falte solucionar, Padre, concédenos esa oportunidad y danos, Señor, la sabiduría para poner en orden nuestra vida delante de ti. Un orden integral, espiritual, físico, intelectual, en el área del alma, de lo físico, Señor, conforme a como tú nos creaste, que podamos colocar en orden toda nuestra vida delante de ti, Señor, para disfrutar de la vida y valorar la vida que tú nos das, Señor de la gloria. Te adoramos, bendito Dios, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, que podamos tener un descanso satisfactorio, que tu gloria sea derramada sobre cada familia, sobre cada hogar que está aquí conectado. Cada persona que está aquí conectada representa un hogar, una familia, un empleo, una congregación. Yo te pido que les bendiga, Señor, y que los llenes de tu amor y concedas las peticiones, los anhelos de sus corazones, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, un fuerte abrazo. Dios les bendiga, una feliz noche, que puedan descansar. Claudia Patricia Jaimes, Dios te bendiga. Mi hermana Gloria Riveros, Yane, un fuerte abrazo. Todos los que estén allí conectados, les bendecimos en el nombre de Jesús. Feliz noche para todos.